Y vamos en Evangelio de Juan, capítulo 1, y de nuevo, ¿no? Que acercamos, siempre cuando acercamos la palabra, somos conscientes que la palabra fue escrita en un contexto, ¿no? Y ciertamente el Evangelio de Juan fue escrito en un contexto de su tiempo, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Tiene que dar más claridad a la persona de Cristo por quitar la confusión sobre quién era y entonces Juan en su evangelio, como los demás, explica que es el Hijo de Dios. Pero Juan tiene su énfasis. Y vamos a leer los primeros 18 versículos, solamente para poner en contexto que el versículo 18, que vamos a enfocarnos esta tarde. En el versículo 18, y dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. Y ciertamente esas palabras del Evangelio de Juan, esas primeras palabras, da testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de su persona. Y quería llamar nuestra atención un poco en nuestro contexto para poner quizá este versículo 18 en un lugar de donde podemos ver la grandeza, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. En Madrid estamos en medio de una campaña electoral, ¿verdad? Cada candidato está luchando por votos. Hay muchos debates en los medios de comunicación sobre quién es el mejor candidato. Y podemos leerlo en los periódicos todos los días, estas comparaciones. Cada candidato tiene su lema que vimos en las calles, ¿no? Pero sabemos que los mejores hombres siguen siendo hombres, ¿verdad? Cualquier candidato en un momento dado va a decepcionar a sus ciudadanos. Sin embargo, en Juan 1:18, el apóstol Juan testifica del único que nunca jamás decepciona ni defraude: Jesucristo. Jesucristo, dice Juan, es incomparable, es único,
el unigénito Hijo de Dios. Juan dice que Jesús es singular en su persona. Solo Cristo es el lema de Dios. Gracias a Dios que nos ha dado las Escrituras para enseñarnos las maravillas de su Hijo, Jesucristo. Jesús nunca jamás va a decepcionarnos. Gloria a Dios por su Hijo, ¿verdad? Hasta ahora Juan ha testificado acerca de Jesús. Hemos visto últimamente, a partir del versículo 16, que su provisión de gracia es inagotable. Versículo 16. Y podemos pedir gracia cada día. Incluso podemos pedir la gracia cada momento de cada día. Porque la gracia y la fuente de la gracia, Cristo Jesús, es inagotable. Y vemos en el versículo 17 que la gracia y la verdad de que habló Moisés en la ley fueron hechas realidad en Jesucristo. Es decir, que todo lo que leemos en la ley son sombra a la realidad que fueron y fue hecha en Cristo. Y ahora en el versículo 18 Juan testifica de la singularidad de Jesús por su relación con Dios el Padre. ¿Vale? Y este versículo es interesante porque refiere a Dios que nadie le vio jamás y luego habla del Padre y del Hijo, que vemos allí un poco del misterio, ¿no?, de la Trinidad, aunque solo vemos las dos personas. Primero de Timoteo 3:16, que hemos leído y escuchado hace unas semanas aquí en la iglesia, contempla la grandeza de este misterio, al decir, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne. Es lo que está dando testimonio aquí Juan. Juan nos lleva a gloriarnos en la persona de Jesucristo. Jesús es el único Hijo de Dios, que no hay otro. No hay otro como Él. El candidato de los judíos era Moisés. Pero Juan dice en versículo 17 que Jesús es superior a Moisés. Jesús es incomparable, único, singular. Ninguna persona creada por Dios puede compararse con el Hijo porque es Dios manifestado en carne. No fue creado. Hoy quiero que seamos como María, a los pies de Jesús, y quedemos unos minutos para contemplar la singularidad de Jesucristo. Jesucristo es singular en su conocimiento de Dios. El Padre, dice el versículo 18, posee una intimidad singular con el Padre. Que Él conoce el Padre. Dice que está en el seno del Padre. Y esta expresión habla no solamente de que estaba con una relación íntima con el Padre, conoce el Padre de manera íntima y puede darnos a conocer el Padre, puede decirnos lo que el Padre ha dicho, ha hecho. Pero también cree que sirve también para darnos a entender que el Hijo es igual a Dios en su esencia. Jesús puede revelar a Dios porque es Dios manifestado en carne. Jesús podía decir a sus discípulos en Juan 13:9 el siguiente:
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Jesús nos mostró la justicia de Dios. Si queremos conocer a Dios como justo, conocemos su justicia en su Hijo. Romanos 3:25 dice el siguiente, la primera parte, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de Jesucristo, ¿vale? Y como sufrió, ¿no?, por nuestra salvación, recibió sobre él, ¿no?, la ira de Dios y también era nuestro propiciatorio delante de Dios. Pero dice al siguiente, mediante a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Es decir, cuando miremos a Cristo y cuando conocemos a Él y cuando conocemos Cristo y la cruz de Cristo y el sufrimiento de Cristo y la sangre derramada en la cruz, conocemos la justicia de Dios. Y conocemos que Dios es justo, que juzga según la verdad, no respetando el hombre. Jesús nos mostró la abundante gracia de Dios. Si queremos conocer la gracia de Dios, tenemos que conocer a Cristo. Tito, capítulo 2, 11, dice el siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Dónde? En su Hijo, en Cristo. Y también nos enseña o nos mostró su gran bondad, la gran bondad de nuestro Dios y su amor. Tito, de nuevo, 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo? En su Hijo Jesucristo. Cristo nos mostró y en Cristo conocemos que Dios es justo, que Dios, su gracia abunda para con nosotros, que Dios es bondadosa, es bueno y que Dios nos ama. Entonces, ¿cómo impacta nuestra vida Jesucristo? Vivimos rodeados de muchas cosas que llaman por nuestra atención, ¿verdad? Son como mucho ruido que nos hace difícil contemplar la hermosura de Jesucristo. Hay muchas cosas que nos distraen en este mundo. La presión en nuestros trabajos que sentimos todos los días. La preocupación por nuestra familia. Las tareas de casa. La preocupación por nuestra economía particular. Y podemos decir que nuestros estudios, ¿no? Juan 1:18 nos lleva a contemplar a Jesús en medio de esta derruida de la vida. Contemplar su hermosura. El salmista en el Salmo 27:4 dice, clama y canta, una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para meditar en su templo. ¿Y cómo podemos conocer? Jesús le ha dado a conocer, porque Jesús es Yahvé revelado en la carne. Y por medio de Él conocemos a Dios. Quiero llamar nuestra atención ahora a Lucas capítulo 10. Si tienes tu Biblia puedes buscar Lucas capítulo 10, versículo 38-42. Y vamos a leer de la visita que Jesús hizo a Marta y María. En medio de su mundo,
en medio del ruido que rodearon ellos en sus vidas. Y dice aquí en este versículo 38-42, aconteció que yendo de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Amén. La lema es solo Cristo. Que seamos como María, en medio del ruido que nos rodea, y que nuestra lema sea solo Cristo. Amén. Que apartemos tiempo cada día a conocer mejor a Jesucristo. Que el Señor también nos dé la capacidad de contemplar lo que leemos cada día mientras hacemos los quehaceres de la vida. Que oremos que su palabra se pega a nuestras mentes, ¿no? Para que podamos contemplar, ¿no?, nuestro Señor Jesucristo en medio del día. Así podemos gozarnos de su hermosura todo el día. Que Jesús sea nuestro candidato para gobernar nuestras vidas y que nos gocemos en Él hasta que lleguemos a la ciudad celestial, nuestro reposo eterno. Que el Señor bendiga su palabra